desde el punto de la enfermedad y la muerte, sufrimiento, desde la perspectiva teológica. Y el término es muy acertado, decir resignificación, porque pues ya la enfermedad tiene su significado, ya tiene su conceptualización. Lo que nos aporta la teología es poderla resignificar desde la fe y desde lo que nos aporta nuestra creencia en Dios. Para lograr este objetivo, primero vamos a recurrir a la teología bíblica, luego a la teología sistemática y luego a la teología pastoral. Teniendo claro que la teología bíblica, la Biblia en sí mismo, en su interpretación, porque decir teología bíblica es la interpretación hermenéutica que hacemos de la escritura, no nos va a contestar todas las preguntas para lograr un concepto y una idea muy clara de lo que es la resignificación de la enfermedad. Nos da un punto de vista y además va avanzando a lo largo de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego hay cosas que no quedan del todo contestadas y que entonces necesitamos recurrir a la teología sistemática. El recorrido es cómo muchas veces por interpretación del Antiguo Testamento de la enfermedad, la resignificación teológica de la enfermedad, se liga la enfermedad a una causalidad divina. Es decir, es Dios quien da la vida y la enfermedad, la vida y la muerte. Entonces, pues necesitamos evidenciar eso, pero no para quedarnos ahí, porque eso no resignificaría nada. Vamos a ir avanzando cuál es el paso que se da en ese tema del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y cómo Jesús comienza a hacerle un avance a este concepto de la enfermedad, desligándolo como un castigo de Dios o desligándolo de algo que viene de parte de Dios, sino que es algo más de nuestra propia condición. Y le da un concepto simbólico. Luego, las cartas de Pablo ya nos van a aportar un desligue, totalmente una desvinculación de Dios respecto a la enfermedad. Y más bien, Dios es el que va ayudando a acompañar al enfermo, al que sufre, con su consuelo, con su misericordia, que lo va abrazando con su ternura. Hasta ir a la teología sistemática, que nos va a ayudar a entender que la enfermedad, el origen de la enfermedad viene de nuestra propia condición humana y que más bien Dios es el que sale al encuentro para intentar acompañar al enfermo. Hasta la teología pastoral, que vamos a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a utilizar al Papa Francisco en algunos escritos para decir, y entonces, ¿cuál es nuestro papel de afrontar nosotros la enfermedad o de acompañar a un enfermo? Ese es el recorrido que vamos para llegar a un concepto acertado de resignificación. La enfermedad, con su cortejo de sufrimientos, plantea un problema a los seres humanos de todos los tiempos. ¿Verdad? Desde antes, en el mundo de Oriente, pues la enfermedad, el dolor, pues se decía que era causada por espíritus maléficos o enviada por dioses irritados por alguna falta ritual. Ustedes pueden recordar que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y bueno, ya desde los patriarcas comenzaban a ofrecer sacrificios para aplacar la ira divina. Y entonces lo que se espera es, con esos exorcismos, ir como esperando el perdón de los dioses con sus súplicas y con sus sacrificios. El Antiguo Testamento sigue considerando la salud, ¿verdad?, como aquello que supone cierta plenitud de fuerza vital. La enfermedad se concibe ante todo como un estado de flaqueza y de debilidad. La causalidad es meramente divina. Recordemos que el mundo que rodea al Antiguo Testamento es un mundo en el que todo depende de esa causalidad divina.
La enfermedad no es la excepción, también tiene una interpretación desde lo divino. Entonces, ya en los libros de Samuel, de Reyes, en el mismo Éxodo, comienza a hablarse del ángel exterminador, de Satán, de los demonios, de los espíritus maléficos. Hay un nexo entre la enfermedad y el pecado. Entonces, todos esos ángeles exterminadores, demonios, salen como una representación del mal, fruto de un pecado. Dicen que, hacen una interpretación desde el Antiguo Testamento, que entró en el mundo como consecuencia del pecado. Se puede también hacer una interpretación del libro del Génesis, ¿verdad? Aproximadamente ahí por el capítulo 3. Es uno de los signos también de la ira de Dios contra un mundo pecador. Es toda la interpretación que hace el Éxodo alrededor del capítulo 9, 10. Entonces, la experiencia de la enfermedad se debe como un resultado de invitar al ser humano a agudizar su conciencia de pecado para darse cuenta dónde está el origen de eso. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se sigue interpretando entonces a nivel del Antiguo Testamento que Dios es al que hay que recurrir en este momento de enfermedad, porque Él es el Señor de la vida. El Eclesiástico lo refleja muy bien en su capítulo 28. Él es el que hiere y Él es el que cura. Aparece en las leyes y reglamentos del libro del Deuteronomio. No sé si recuerdan también el pasaje de curar a Sara, pero bueno, Sara no la de Abraham, sino Sara la de Tobías. Viene un ángel a curar a Sara, que es el ángel Rafael, y eso lo expresamos, queda expresado en el libro de Tobías. Bueno, es así como se aborda este tema en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un avance de esta interpretación, de esta manera de verlo como una causalidad divina. Es así como también va evolucionando el pensamiento. Jesús, a lo largo de todo su ministerio, haya muchos enfermos por el camino. Si ustedes recuerdan, pues son todas las curaciones, todos los que salen al encuentro de Jesús. Sin embargo, aquí hay un cambio significativo. Un cambio que es importante percibirlo, porque es el primer desligue que les decía entre la enfermedad y la causalidad divina de la enfermedad. Y es que es mirada como un símbolo del estado en que se halla el ser humano pecador. Entonces, cuando los evangelistas escriben tal cual el evangelio, ¿verdad? Tienen una intención de dejar muy claro que las enfermedades son simbólicas en el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos arman el texto del ciego de nacimiento, del sordo, del paralítico, de la curación de cualquier enfermo que está en cama, el que pareciera que está muerto y resucita, y que le dice Jesús talita cum, ¿verdad? Esta curación del enfermo es un símbolo para hablar que estas realidades ya no se refieren a enfermedades físicas, sino es una interpretación simbólica para hablar de la vida espiritual. Si ustedes se dan cuenta, en Marcos es súper evidente, cuando se habla del ciego, que empieza primero a ver la curación del ciego con saliva de Jesús, primero comienza a ver como unos árboles caminando, y luego comienza a ver personas. Si se dan cuenta, es un pagano. Mientras los discípulos de Jesús en el Evangelio de Marcos nunca ven la revelación del Hijo de Dios encarnado, el ciego lo que ve es al Hijo de Dios, con la intermediación de su propia fe. Entonces, cuando alguien es capaz de salir de su ceguera, de salir de su parálisis, de salir de su sordera, Jesús
entra a operar espiritualmente en todos los seres humanos. Perdona los pecados del paralítico, ¿verdad? Los 4 personas que meten por el techo al paralítico y piden a Jesús que lo cure. Si se dan cuenta, Jesús no se queda con el tema de la curación, porque además comienza a ser criticado por las autoridades judías, sino tus pecados se son perdonados, es lo más importante para él, más que curarlo de una parálisis física. Esto lo que refleja y significa es la obra de vivificación llevada a cabo por Jesús. Al ciego de nacimiento, por ejemplo, lo presenta como la luz del mundo. Los gestos de Jesús para con los enfermos en realidad es el preludio de los sacramentos cristianos. Jesús vino en efecto, aquí abajo, como médico de los pecadores. Entonces, si se dan cuenta, hay un desligue de entender una causalidad divina de la enfermedad, como que es un despliegue de la ira divina, sino desliga. Una cosa es el pecado y una cosa es la enfermedad. Entonces, utiliza la enfermedad como un símbolo con los textos bien armados, con los textos sumamente simbólicos, ¿verdad? Comparativos, para hablar ya de un tema espiritual del pecado. El pecado es tu parálisis, el pecado es tu sordera, el pecado es tu ceguera, ¿verdad? Pero está hablando desde el punto de vista espiritual. Hombre, nunca vamos a dudar del poder de Dios que pueda sanar a las personas enfermas, pero es algo mucho más profundo de eso, que luego es donde vamos a llegar a echar mano de la teología sistemática. Jesús participa de la condición de la humanidad doliente, ¿verdad? Para finalmente lograr como triunfar sobre el mal en el mundo. Ya luego los apóstoles todavía darán un paso más. Jesús es el que toma sobre sí nuestras enfermedades. Toda la interpretación que hacen los apóstoles, y por supuesto, de manera muy sistemática, la teología de Pablo, hay un paso más, y es cuando te enfermas, cuando estás sufriendo una situación, cuando estás en un momento de crisis física, lo primero es, antes de pedir la curación física, entiende que el primero que comprende, el primero que comparte con el enfermo, con el que está sufriendo físicamente, esos sufrimientos es Jesús. Y lo reflejan con los sufrimientos en la cruz. Jesús en la cruz es el que toma todos los sufrimientos humanos y los empieza a compartir. Dice, por ejemplo, la carta segunda a los Corintios, ¿verdad? Llevamos en nuestros cuerpos los sufrimientos de la muerte de Cristo. Y Jesús es el que más entiende y comprende la situación que estamos viviendo. El sufrimiento y la muerte es integrada al orden de la salvación. En la espiritual de la cruz decimos, pues vamos ofreciendo nuestro dolor, ¿verdad? Como Jesús ofrece su propia vida. Ahorita ya casi pasamos a la teología sistemática, ¿verdad? Pero para terminar este avance, este progreso que se da a nivel bíblico, pues tenemos que entender que el enfermo en el mundo cristiano no es ya un maldito, ¿verdad? Del que todo el mundo se aparta porque es un pecador y que por eso le ha venido el castigo divino o la ira divina, sino el enfermo, la persona que está postrada en una cama, que está sufriendo una larga enfermedad, es imagen y signo de Cristo crucificado. Dice por ahí también algunas cartas de Pablo, soportad las enfermedades de todos. Ignacio de Antioquía también lo decía, servir a los enfermos es servir a Jesús mismo en sus miembros dolientes. Estaba enfermo y me visitaste. Es compartir esta situación en la cruz. Este es el gran avance que se da ya en las cartas del Nuevo Testamento.
más que pedir la curación, el que primero te va a acompañar o que va a acompañar al enfermo en su situación de dolor es Jesús, porque Jesús en la cruz ha entendido y ha vivido en su propio cuerpo todos y los más grandes sufrimientos del mundo. ¿Qué nos aporta la teología sistemática en este tema? Bueno, la teología sistemática siempre echa mano del mundo de la filosofía. Hay algunos filósofos muy claros, Leibniz, por ejemplo, que hablan de las leyes de la causalidad. Entonces, ¿qué aporta la teología sistemática? Dios, que no tiene principio ni tiene fin. Jesús, que comparte su misma naturaleza, que lo decimos además en el credo, es engendrado y no creado. Aquí esto es clave. Imagínense que ellos en el credo y en la teología sistemática se hace la salvedad entre que Jesús no es creado, sino es engendrado de la misma naturaleza del Padre, es decir, ha existido siempre en el corazón del Padre y un día se encarnó. ¿Por qué hace la salvedad de decir que Jesús es engendrado y no creado? Porque si afirman que Jesús ha sido creado en la teología sistemática, tendrá una naturaleza distinta y mucho más vulnerable, mutante, caduca, contingente, ¿verdad? Quiere decir que tiene vulnerabilidad, que se acaba, que es finita. Y entonces por eso es tan importante lograr afirmar que Jesús es engendrado. Resulta que nosotros sí hemos sido creados. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no hemos sido engendrados. Hemos sido creados. Por tanto, nunca las cosas que son creadas son iguales a su creador. Tienen una degradación en el ser. Cuando Dios crea al ser humano, ya tiene una degradación en el ser. Aunque sea creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una degradación en su ser. Se vuelve finito, contingente, vulnerable. Entonces, como esto está claro, pues la enfermedad necesitamos meterlas en las categorías humanas de contingente, de vulnerable, ¿verdad? De finito, de mutante. Entonces, quiere decir que la enfermedad llega a nosotros fruto de nuestra propia condición. ¿Dónde está metido eso? Porque ahora sí que Dios no se queda de espectador y tampoco se ha quedado tranquilo con esa condición de nuestro ser creados. Con todo el proyecto de salvación y con todo el proyecto de redención de Jesucristo, cuando nosotros morimos, a veces hasta cometemos un error porque decimos, ¿Dios se lo llevó? Hombre, sí, claro, Dios se lo llevó. Dios sabrá por qué hace las cosas luego de que alguien muere y decir, bueno, sí, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero cuidado, no es que Dios lo ha matado, no es que Dios ahí le cortó la trama de su vida, no es que Dios en ese momento dijo, ya, se le acabó su vida, hasta ahí llegó. Es decir, no, la persona se murió, dejó de respirar, se convirtió en un cadáver, porque pues su vulnerabilidad y su contingencia física, pues le lleva a apagarse. Pero cuando sucede el acontecimiento de la muerte, por todo el acontecimiento salvífico de Jesucristo que vence la muerte, Jesús lo toma de la mano a esa persona y le concede vida plena y eterna. Pero cuando le devuelve ese paso de la finitud a la infinitud, ya está fuera del tiempo y del espacio. Porque todo lo que esté dentro del tiempo y del espacio es creado y por tanto finito y contingente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros morimos no es que Dios ese día nos cortó la trama, porque cuando decimos Dios lo sabe, bueno, sí, pero tenga cuidado con lo que dice. Dios lo sabe porque su categoría de omnisapiente
de que todo lo sabe, es que lo que sabe Dios es todas las posibilidades, eso es de Leibniz, todas las posibilidades posibles por las que usted puede llegar a morirse. Pero, por ejemplo, si alguien está enfermo de cáncer y resulta que no se fija que el semáforo está en verde y pasa y lo atropella un coche y no se muere por el cáncer, sino se muere por el accidente, pues no es Dios que le cortó la trama ese día, ¿verdad? Bueno, no se fijó, lo atropelló un coche y se murió. No se murió del cáncer, que era lo que iba probablemente avanzando, se murió de eso. Bueno, ¿qué sabe Dios? Dios sabía todas las posibilidades posibles por las que esa persona podía morirse. En coche, de cáncer, en un accidente, en fin, ¿verdad? El asunto es que como Dios no es un espectador de lo creado, porque en realidad casi que Él encontró su mayor sentido en la creación, Dios se planifica creando, ¿verdad? Es como su máxima dimensión de amor, y entonces logra, por medio de la redención de Jesucristo, regalarnos esa vida plena y esa vida eterna. Cuando ya miramos a Dios cara a cara en la vida plena, en la vida eterna, volvemos a retomar una condición infinita, que ya no es mutante, que ya no es vulnerable, ¿verdad? En la plegaria eucarística, número 3, pero también en las misas con niños, dice, y ya no habrá pobreza ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Bueno, ¿qué nos aporta la teología dogmática como el catecismo de la Iglesia Católica? Pues lo mismo. Cuando ustedes pueden verificar, les invito a revisar del número 500 en adelante, que habla sobre los sacramentos y concretamente el de la unción de los enfermos, ¿verdad? Dice que Jesús, al liberar a algunos seres humanos de los males terrenos, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realiza signos mesiánicos. No obstante, miren lo que dice el catecismo, no obstante, no vino para abolir todos los males de aquí abajo. Esa no era la intención. ¿No? La intención última de Jesús no es levantar muertos, literalmente, curar paralíticos, literalmente, sino a liberar a todos los hermanos de la esclavitud más grave, que es el pecado, que es el obstáculo en la vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Vean cómo el catecismo, ese concretamente estoy siguiendo el número 549 del catecismo. Pero ya a partir del número 1500 en el catecismo se dice que la compasión, vean cómo es que Jesús resucitado, que ya está en la diestra del Padre y que se ha quedado en forma de espíritu en nosotros, que es la manera en que Jesús se ha quedado, es la otra cara del resucitado, es la participación que Dios tiene en la enfermedad. No un error que puede ser muy frustrante es dirigir a todo enfermo, dirigir a todo doliente a que lo que pida es la sanación. Es decir, no está mal, porque pues todos queremos estar sanos, más porque creemos en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación. Salvación quiere decir salud, ¿verdad? Sino que lo primero que los enfermos y en nuestros lechos de enfermedad o de sufrimiento necesitamos abordar desde una fe adulta es pedir la compañía y la compasión de Cristo. Compasión quiere decir, ¿verdad?, compartir con, para sentir compañía, para sentir cómo Dios va enjugando nuestras lágrimas, va expresando en los signos cotidianos su ternura. Entonces, el catecismo nos aporta algo muy interesante. Nos dice, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones dolientes de toda clase es el signo maravilloso de que Dios sigue visitando a su pueblo, de que el reino de Dios está cerca. Jesús, más que el poder para curar, es el poder para perdonar pecados, para poder sentir cómo cura al hombre entero, ¿verdad? Su compasión hacia todos los que sufren llega
a identificarse con los enfermos. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado, ¿verdad? A lo largo de los siglos, Jesús sigue acompañando a todo enfermo. Esto debe suscitar la atención muy particular de todos los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención habla que Jesús lo que le pide a los enfermos es que crean. Les impone las manos, les impone saliva, ¿verdad? Que es como su propio ser, es compartir como su propia sangre. Los enfermos intentan tocarlo y la enfermedad es un gran momento para poder sentir cómo Él también nos toca. Jesús es el que se conmueve por tantos sufrimientos. Es el que comparte y que hace suyas sus miserias. Mateo dice que es una referencia al profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Las curaciones en realidad vuelven a ser signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban esta curación más radical, que es la curación de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Cuál es la victoria que regala Cristo entonces a un enfermo que está postrado? Es liberarlo del sinsentido, porque el ser humano no está hecho para el absurdo. Cuando un ser humano en el lecho de la enfermedad pierde la esperanza, pierde el deseo de vivir, siente que ya no merece la pena nada, Jesús es el gran portador de sentido. Y bueno, quedándome 3 minutos, paso pues al Papa Francisco. El Papa Francisco dice que necesitamos no mirar al enfermo como una cosa. Necesitamos, o como un número, ¿verdad? O como un nombre abstracto. Estamos invitados cristianos a personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar. Todo con el sentido para lograr una recuperación humana integral. ¿Qué quiere decir con esto integral? El enfermo, además de recibir los tratamientos adecuados para combatir su enfermedad, que esto es muy importante, hay gente que dice, me voy a quedar en la cama hasta que Jesús me cure. Decir, no, espera, sal tú al encuentro del tratamiento adecuado para combatir la enfermedad. Pero para lograr esta integridad, espera también recibir apoyo, solicitud, atención, en definitiva, amor. Sin olvidar tampoco que detrás de cada persona enferma también hay una familia que sufre, que pide consuelo, que pide cercanía. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, ¿verdad? Esto lo dirige Francisco en la Jornada Mundial del Enfermo, y que se celebró en el febrero pasado. Francisco, también en otros de los textos, muy bonita cuando aborda el tema de la enfermedad, pide que fortalezcamos 3 gracias. La gracia de reconocer la desolación espiritual, esto se lo pide a los enfermos, ¿verdad? Reconoce que la enfermedad y el dolor y el sufrimiento que nos hace sentirnos tan vulnerables, reconozcamos que eso genera desolación espiritual. Lo segundo, la gracia de rezar cuando estemos en esta situación. Y luego, la gracia de acompañar a las personas que sufren en momentos desesperados. Hay 3 actitudes que el Papa Francisco insiste: silencio, presencia y oración. Así se ayuda al que verdaderamente sufre. Cuando una persona sufre, está en proceso de desolación espiritual, se debe hablar lo menos posible y se debe ayudar con el silencio, las cercanías, las caricias y la oración ante el Padre. La intimidad del dolor de cada enfermo, de su entorno, forma parte de este misterio de Dios y de la vida. Pues ahí le dejamos, ¿verdad? Que ojalá se pudieran quedar con estas actitudes
Trae un videito, pero es más o menos lo mismo. Más bien me gustaría como que pudiéramos interactuar un poquito con las preguntas. La gracia de reconocer la desolación espiritual, la gracia de rezar cuando estemos en esta situación y la gracia de acompañar a las personas que sufren en momentos desesperados. Con el silencio, la presencia y la oración.